Buenas noches, estimada de la audiencia. Bienvenido a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia del doctor profesor Víctor Ríos Ojeda, miembro de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches, estimado doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ricardo. Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, ministro. Un placer siempre que puedas compartir con nosotros. Y yo sé, ministro, que con tantas veces que ya viniste, pues yo siempre te pido que te presentes. Nuestro público va en ascenso, por lo tanto te pido por favor que te presentes otra vez a nuestra teleaudiencia. Bueno, yo soy ministro de la Corte Suprema de Justicia, obviamente abogado, egresado de la Universidad del Nordeste de la Argentina, donde también terminé la especialización en Derecho Penal. El doctorado en Derecho es de la Universidad Nacional de Pilar. Actualmente estoy cursando una maestría en razonamiento probatorio en la Universidad de Girona, España, y no hace mucho tiempo, un año y un poquito más, defendí la tesis postdoctoral en la Universidad de Bolonia, postdoctor por la Universidad de Bolonia. Esa tesis es la que hoy es motivo de nuestra conversación. Totalmente. Ahora presentamos en formato libro, Etos y Legitimidad del Proceso Judicial. Pero por favor, ministro, discúlpame que te interrumpa, estimada Lu, por favor, si podemos acá encabezar el libro. Sí. Seguir, ministro, por favor. Soy del departamento de Ñeembucú, oriundo de un distrito que se llama Isla Umbu, pero vivo obviamente en Pilar, y al mismo tiempo soy rector de la Universidad Nacional de Pilar. Hace muchos años que vengo trabajando también en la academia. Una trayectoria muy larga y sobre todo muy importante. Te recuerdo, mi querido ministro, en tus tiempos de legislador también. Sí, fui legislador, fui 2 veces diputado por el departamento de Ñeembucú, después senador nacional, que no completé el periodo porque decidieron los colegas designarme ministro de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República de entonces, y también entre el 2011 y 2012 fui ministro de Educación. Es decir, en este momento tengo la fortuna de haber sido parte de los 3 poderes del Estado. Fui parlamentario, fui ministro del Ejecutivo y hoy soy ministro de la Corte Suprema de Justicia. Una trayectoria, ministro, muy larga y sobre todo muy importante porque te da la experiencia y la idoneidad para el cargo tan importante como ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Sala Constitucional. Realmente es muy enriquecedor. O sea, a esta altura de mi vida, eso es lo que puedo decir. O sea, haber estado en distintas áreas del Estado, haber participado de los 3 poderes en los más altos niveles, y realmente aporta a uno mucha riqueza, obviamente mucha experiencia, pero mucha riqueza desde el punto de vista del conocimiento práctico. Es decir, hoy uno puede decir, ante cualquier problemática que se presenta en el Estado, puede tener la visión tanto desde lo que sería un legislador, alguien del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial. Es decir, uno puede analizar desde distintas perspectivas los problemas que se presentan. Así es que en ese sentido me siento un afortunado. Creo que no son muchos los que en democracia han estado participando, repito, en los más altos niveles de los 3 poderes del Estado. Totalmente, mi querido ministro. Ahora sí podemos enfocar, por favor, el libro. Mi querido ministro, Etos y Legitimidad en el Proceso Judicial. Quisiera desarrollar, mi querido ministro, primero que nada, avisar que va a tener un lanzamiento el día jueves 26, ministro, si nos puede decir, por favor, lugar, horario. Jueves 26 en la Universidad Columbia del Paraguay, que agradezco muchísimo, sobre todo al doctor Joel Melgarejo. Sí, un gran invitado nuestro también, sí, siempre. Un reconocido camarista, uno de los jóvenes juristas y jueces del Paraguay que realmente genera mucha esperanza de una sólida formación intelectual, una carrera judicial espectacular y académica del doctor Melgarejo, que
también tuvo la delicadeza de prologar este libro. Toda la organización está llevando a cabo él con el equipo de la Universidad de Columbia, y la presentación estará a cargo del gran maestro argentino, ius filósofo, uno de los ius filósofos más importantes de Iberoamérica. Estamos hablando del nivel de un Atienza, de un García Amado, el doctor Rodolfo Vigo, que de paso también es un amigo, así es que para mí es un gran honor que él pueda presentar este trabajo el próximo 26 en la Universidad de Columbia del Paraguay. Qué importante, mi querido ministro. Mi querido ministro, ¿qué puedes adelantarnos de tu libro? Si podemos desarrollar como un pre-lanzamiento. Sí, bueno, con las limitaciones propias y el lenguaje voy a tratar de que sea lo más apropiado para un programa masivo, de audiencia masiva de televisión, pero que también tiene una audiencia especializada de expertos en derecho. Es la tesis postdoctoral que defendí en Bolonia. la Universidad de Bolonia. Es un trabajo que ha sido llevado a cabo con el apoyo y como tutor del doctor Amaya. El profe Amaya. El profe Amaya fue mi tutor y también integró la mesa en Bolonia. Etos y legitimidad del proceso judicial, en realidad se refiere, es una tesis sobre lo que es el proceso judicial, en general. O sea, no hago distinción, o sea, la idea es que esto sea válido para proceso civil, penal, laboral, administrativo, etc. ¿Qué es el proceso judicial? ¿Para qué sirve? Por eso el etos, ¿cuál es el fin último del proceso judicial? Entonces aquí hay teoría del proceso, para empezar, y hay un marco teórico conformado por filosofía del lenguaje, Claro. las corrientes filosóficas propias de la llamada etapa postmetafísica de la filosofía. Tenemos aquí, desarrollamos a partir de lo que se llama el giro lingüístico, Wittgenstein, terminando con Habermas, Karl Otto Appel, la filosofía del lenguaje, la ética del discurso. Obviamente tiene epistemología, tiene un poco de Heidegger, de este gran filósofo alemán que era partidario del nazismo, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Sus aportes teóricos han sido muy importantes. Hay un concepto de Heidegger, que es el Dasein, que dice que en realidad, en definitiva, el ser humano es un ser en el mundo. Entonces uno va modificándose permanentemente, uno va cambiando permanentemente y está influido por los valores de la sociedad. Uno tiene prejuicios, preconceptos, los poderes de la sociedad influyen en uno, las corrientes influyen en uno, entonces uno va cambiando de criterio. O sea, cambiar de concepto, cambiar de criterio es propio del Dasein, del ser humano en el mundo. Entonces tomo esa categoría para decir que el juez también es un ser en el mundo. Y por lo tanto tiene prejuicios, tiene preconceptos, y con esos prejuicios, con esos preconceptos va a juzgar los hechos. Te decía que tiene también algo de, obviamente, epistemología, la teoría de la argumentación, pero en definitiva, bueno, el concepto de verdad, en donde sí se trabaja un poco con la epistemología, y para finalmente tener una opción en materia de teoría del proceso, también hay cuestiones metateóricas, no solamente estamos hablando de teorías elaboradas, sino de algo que está más allá de ideas, de valores que fundan las teorías, y a eso nos referimos cuando hablamos de metateoría. Y en la tesis sostengo que en el proceso judicial, el etos, el fin último del proceso judicial, es aplicar el derecho con justicia en base a la verdad. Y aquí ya es se abre un espacio de discusión ya con corrientes, por ejemplo, que sostiene el maestro Alvarado Belloso, que es mi amigo, que dirige un doctorado en Derecho Procesal en la Universidad de Pilar, que dice, no, la verdad no interesa en el proceso judicial. Lo que uno tiene que hacer es solucionar conflictos. El proceso judicial no está porque la verdad es una cosa abstracta, es subjetiva, y por lo tanto lo que tiene que hacer el proceso judicial es
solucionar el conflicto sin interesarse por la verdad. Yo, sin embargo, soy de la corriente que dice, interesa la verdad, interesa buscar la justicia. Pero el concepto de verdad es la verdad, es una verdad, no es una verdad abstracta, sino una verdad que se denomina epistemológicamente por correspondencia. ¿Qué significa? Tratar de reproducir en el proceso judicial los hechos tal cual ocurrieron en la realidad. Es decir, Ricardo le cortó la cabeza al vecino, bueno, ese hecho hay que tratar de reproducir lo más aproximadamente posible en el proceso y en base a eso tomar la decisión. Es decir, uno tiene que obviamente resolver conflictos, pero no puede despreocuparse de la verdad, porque si se despreocupa de la verdad puede terminar condenando a alguien que no fue quien cortó la cabeza a la persona, entonces condeno a un inocente y me queda un culpable en libertad. Por otro lado, eso tiene consecuencias importantes en la práctica. En nuestros países está muy arraigada la idea de que, por ejemplo, sobre todo en el proceso civil, el juez tiene que ser alguien que prácticamente no debe intervenir en el proceso. Por más que se dé cuenta, por más que esté notando que hay mucha asimetría, que hay deficiencias, por ejemplo, en cómo está llevando el proceso, por ejemplo, un defensor de un menor, de un niño, el juez, esto lo dice expresamente el doctor Alvarado Belloso, el juez civil no tiene por qué inmiscuirse en esa cuestión. Ese no es un problema del juez. Sin embargo, si uno sostiene que el fin último del proceso judicial es hacer justicia, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la justicia a partir de la verdad, no puede despreocuparse de una situación que es claramente injusta, que genera claramente injusticia, por ejemplo, a alguien vulnerable como un niño. En consecuencia, en la práctica, ¿qué implica esto? Si uno sostiene que el juez debe despreocuparse, no debe ordenar medida de mejor proveer, prueba, nada. O sea, simplemente ser una persona que mire es un árbitro. De manera imparcial la injusticia ocurriendo. Exactamente. Si es que no busca la Roscoe Pound es un profesor que dice que el proceso judicial es como una competencia deportiva y el juez es el árbitro. Simplemente tiene que garantizar que se respeten las reglas, punto. La teoría que yo sostengo acá, digo que no es un simple árbitro, es alguien que tiene que cumplir con el mandato constitucional. Nuestra Constitución es una Constitución que parte del reconocimiento de la dignidad humana. La Constitución finalmente en nuestro país se funda y tiene como teleología última el respeto, la promoción de la dignidad humana. Los procesos judiciales son instrumentos para la realización de los fines constitucionales. En consecuencia, yo no puedo despreocuparme como juez en el marco de un proceso judicial, que es un instrumento constitucional, no puedo despreocuparme ante una situación donde claramente se está afectando la dignidad humana. Si eso requiere que yo ordene, por ejemplo, una medida de mejor proveer, inclusive una prueba de oficio, debo hacer. No puedo despreocuparme de una situación de clara afectación de la dignidad humana. Bueno, esto en líneas generales es lo que sostengo en este material, y la legitimidad del proceso judicial está precisamente en constituirse en un instrumento de realización de los fines constitucionales. Y el proceso judicial también debe ser un proceso democrático, y para que sea democrático no puede despreocuparse de la verdad, no se puede construir la democracia en base a la falacia, a la mentira, tiene que interesar de alguna manera la verdad. Cuando interrumpíme nomás porque yo me entusiasmo. Ministro, debemos ir a la pausa, pero quisiera que nos expliques, por favor, en un castellano simple, cuando vos hablas del interés de buscar la justicia y sobre todo en la legitimidad del proceso y como una garantía constitucional la dignidad humana, porque ¿cómo se entiende que el juez mira una injusticia y que es ajeno humanamente a que esa injusticia suceda? Ya volvemos luego a la pausa.
Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor profesor Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Mi querido doctor, cuando hablamos entonces de la parte de la dignidad humana como una garantía constitucional, nosotros, o yo interpreto, corregime mi querido ministro, que el juez no puede quedar indiferente ante una situación claramente injusta o no tomar partido dentro de un proceso donde manifiestamente está ocurriendo una injusticia. Sí, más que garantía constitucional, la dignidad humana es el fundamento de la Constitución democrática del Paraguay. Y habla de la dignidad humana nuestra Constitución desde el preámbulo, después en el artículo 1, después habla de la vida. La dignidad humana es la razón de ser, es el comienzo y fin de la Constitución. Entonces, un proceso judicial es un instrumento constitucional. Sí. En consecuencia, obviamente el juez tiene que estar preocupado por el respeto de la dignidad humana. Ahora, yo tengo que reconocer que cuando trabajo en la tesis no conocía todavía la escuela de Girona, la escuela del razonamiento probatorio de Jordi Ferrer y todo el equipo. Y bueno, las cosas de la vida, después de defender en Bolonia la tesis, voy a hacer la maestría, al cursar el módulo presencial de la maestría en Girona, y ahí encontré muchas más herramientas, sobre todo epistemológicas, que finalmente me confirman, me consolidan en la postura sostenida en la tesis. Porque ¿qué es lo que en definitiva ocurre? Te dice, bueno, pero ¿por qué el juez tiene que meterse en una disputa entre dos empresas? Y es cierto. Ahora, lo que ocurre es que hay que hacer distinciones. No es lo mismo una disputa entre dos empresas importantes, vamos, dos transnacionales, sí, que tienen suficientes recursos, etcétera, etcétera, que por ejemplo un juicio de... Una MIPYME y una multinacional. Una multinacional, o para ser más claro, un juicio donde una de las partes es un menor, un niño. Sí. Un niño pobre que tiene la asistencia de la Defensoría Pública, y bueno, obviamente ahí hay una situación distinta. Por lo tanto, el juez tiene que tener una actitud diferente. Un juicio no es lo mismo un juicio de desalojo para alguien que está alquilando un gran complejo industrial que un juicio de desalojo para una familia. Una casa precaria. Una casa precaria que con el desalojo, al ejecutarse el desalojo, al producirse el desahucio, esa familia quede en situación de indigencia, en la calle. Entonces, ahí hay que tener en cuenta ciertos parámetros, ciertos estándares. O sea, esto no es blanco y negro. Y aquí hay una ruptura también, un poco con la lógica aristotélica, que es la que se consolidó en la cultura occidental, que nos dice que todo es blanco o negro, es verdad o mentira. No, hay lógicas distintas que te dicen, no, hay zonas grises. No todo es falso o verdadero, hay zonas grises. Hay lógicas divergentes que están muy bien desarrolladas, y esas lógicas divergentes son muy importantes para estos casos, para que uno diga, no, en ningún caso el juez debe inmiscuirse porque es romper el equilibrio entre las partes. Y no, hay casos en que las partes ya de entrada... Del origen no tienen el mismo peso, no hay equilibrio. No están en situación de equilibrio, no están en una situación simétrica. Y ahí es donde es importante la llamada ética del discurso de Habermas, de Karl Otto Appel, estos filósofos alemanes que te dicen, para que un discurso, en este caso discurso judicial, sea válido, ese discurso tiene que partir de una relación simétrica entre los participantes del diálogo. Si yo dialogo contigo, tengo que dialogar en condiciones de igualdad para que el producto de este diálogo sea verdaderamente democrático. Hubo cierta simetría. Entonces, en el proceso judicial yo debo garantizar, si hay demasiada asimetría, entonces el juez puede
y se da cuenta que eso lleva notoriamente a una injusticia, Claro. que va a afectar gravemente la dignidad, por ejemplo, de un niño, no puede el juez desentenderse, tiene que ordenar medida de mejor proveer e inclusive, si hace falta, una prueba de oficio. Y aquí, y lo cité en la defensa de la tesis en Bolonia, es muy interesante algo que dijo, no me vas a creer quién, Eligio Ayala, 1927 si mal no recuerdo. En un mensaje al Congreso, siendo presidente de la República, dijo lo siguiente: evidentemente era un momento de mucha crisis social en que había ventas de tierras públicas y los campesinos eran desalojados, ¿verdad? Y Eligio Ayala dice, Eligio Ayala, que nadie puede dudar de que era un liberal, un intelectual, un hombre, quizás el mejor estadista que tuvo el Paraguay hasta hoy, dijo lo siguiente, dice, perfecto, está bien, hay una propiedad privada, hay órdenes judiciales, dice, pero de todas maneras, dice él, no dijo tan así, pero la idea es esta, no podemos desahuciar a una familia que tenga inclusive hijos menores, no podemos desahuciar a una familia y condenarla, exponerla a la intemperie para respetarla absolutamente la propiedad privada. No podemos desahuciarla si previamente como Estado no tenemos un lugar donde puedan usar por lo menos temporalmente como morada. Mientras, si se va a producir esa situación, si esa familia va a quedar en la intemperie, dijo Eligio Ayala, lo que debemos hacer es suspender temporalmente, hay una especie, decía él, si mal no recuerdo, de suspensión temporal del derecho a la propiedad, hasta tanto el Estado encuentre una morada para que esta familia, al ser desahuciada, pueda residir, aunque sea transitoriamente, y pueda satisfacer sus necesidades elementales. Dijo un presidente liberal, Eligio Ayala, con una constitución que no era la constitución que tenemos hoy en Paraguay, Claro. que es una constitución que claramente define al Paraguay como Estado social de derecho. En aquella época todavía estaba la Constitución de 1870, liberal clásica, liberal decimonónica. Y con esa Constitución dijo, en definitiva lo que estaba diciendo es, señores, primero la dignidad humana, vamos a respetar la propiedad privada, pero previamente tenemos que proteger la dignidad humana. Bueno, con la Constitución actual, en un proceso judicial, vamos a suponer la misma situación. Vos sos juez y estás ordenando un desalojo, no tenés salida, es lo que corresponde, hay un legítimo propietario, tengo que ordenar el desalojo. Pero yo sé perfectamente que esa familia, vamos a suponer con personas de tercera edad, con lactantes, o va a quedar en la intemperie, o va a quedar en la calle, va a quedar a la vera del camino. Debo despreocuparme de eso como juez y decir, no, yo soy juez, cumplo la ley y dura es la ley, pero es la ley. O debo ordenar el desalojo y al mismo tiempo, por lo menos una comunicación a la municipalidad, a la gobernación, decirle, señores, por favor, ¿Quién se hace cargo? Un lugar para que esta familia pueda estar, para que se respeten los derechos humanos de los niños, de las personas de la tercera edad. ¿Cuál es el mandato constitucional? Y el mandato constitucional es que tenemos que proteger la dignidad humana. Entonces tenés derecho de propiedad, tenés dignidad humana. Ambas cosas tenés que compatibilizar. Hacer respetar la propiedad privada, pero también la dignidad humana. Entonces, yo digo en la tesis que en un caso similar, tomando el ejemplo de Eligio Ayala, que un juez en esas condiciones debe ordenar directamente o al municipio o no sé, a cualquier entidad pública que tenga las condiciones, que tenga los recursos y que tenga como fin la asistencia a los sectores empobrecidos. Bueno, señor jefe de esta institución, encuentre un espacio, una morada para esta familia, que tengo que desahuciarla porque es lo que me ordena la ley. Y ahí cumplo perfectamente con el mandato constitucional, respetar la propiedad privada y la dignidad humana. Pero para hacer esto tengo que
sostener la teoría del proceso que yo sostengo en esta tesis, que sostengo que es la teoría del proceso compatible con la Constitución paraguaya que, repito, nos dice que somos un Estado social de derecho. Claro, ministro, sería, para ver si entiendo, la parte humana del derecho, o sea, cumplir a cabalidad con lo que ordena la ley, en el caso, como bien lo dijiste, la propiedad privada, pero también atendiendo la dignidad del ser humano, en este caso menores y personas de tercera edad como ejemplo, cubriendo su dignidad. O sea, es la parte humana del derecho, no impartir la ley porque la ley es la ley, es dura y termina. Es que el derecho es humano por excelencia. Lo que pasa es que la hegemonía del positivismo nos metió en la cabeza de que dura es la ley, pero es la ley, eso es un absurdo. El derecho es humano. El derecho es producto de la conducta humana. Sin ser humano no existe derecho. No existe, no hay forma. El derecho es la regulación De las normas jurídicas en sociedad vigentes. Entre seres humanos. Sí. Lo que pasa es que se produce una especie de fetichización, se llama. Se dice, el derecho es solamente lo que está escrito. Y dura es la ley, pero es la ley. Bueno, con ese criterio actuó Hitler. Y terminó. Dura fue la ley. Dura fue la ley, pero era la ley. Y por eso es que cuando en Nuremberg los jerarcas nazis fueron condenados, dijeron, ¿por qué nos van a condenar si nosotros cumplimos la ley? Stalin cumplía la ley. Mussolini cumplía la ley. Stroessner tenía constitución, tenía ley, tenía jueces, tenía Corte Suprema de Justicia. Aprobó la ley 208. ¿Era ley? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que el derecho no es solo lo que está escrito en la ley. Esa es una visión muy pobre. Entonces, me faltó decir eso. Acá también hay una teoría del derecho. ¿Qué se entiende por derecho? Si nosotros seguimos enseñando en la Facultad de Derecho que el derecho es lo que está escrito en el Código Civil y no entendiste nada de derecho. Derecho es mucho más amplio. Tiene valores, tiene principios y nuestra Constitución en ese sentido es riquísima. Y es más, hay un artículo de la Constitución, el 45, que te dice claramente que están los derechos expresamente establecidos. Pero también hay derechos que, si bien no están establecidos, expresamente escritos en la Constitución, se derivan de la dignidad humana. Y también eso hay que tener en cuenta. Es decir, ¿qué es lo que ordena la Constitución de Paraguay? Dice, el derecho no se agota en lo que está escrito. Hay que también extraer, hay que concluir, hay que obtener, hay que determinar derechos fundamentales a partir de la dignidad humana. Por eso es que pues, si uno se acerca a esta cuestión con el código en la mano y leyendo el texto y nada más, y se queda corto, no entiende. Porque hay una teoría, repito, del derecho muy, desde mi perspectiva, muy pobre, con todo respeto a los positivistas. Ministro, mira, yo como abogado pasillero te diría que a mi entender la posición de la ejecución del derecho hoy en día es formalismo extremo. Lo que está acá y ni más ni menos. Y ahí muere. Pero repito, es un concepto pobrísimo, pero vos absurdo del derecho que hay que superar. Y por suerte estamos superando a poco. Por ejemplo, ahora con la incursión de la teoría de la argumentación jurídica, etcétera, etcétera. Bueno, esto está cambiando. Ministro, pero repito, miren, no tengo aquí el artículo 45 de la Constitución Nacional. Te dice, ahí más claro imposible. Lo que pasa es que tampoco enseñamos bien. Ahí es más claro imposible que el derecho no se agota en los textos que tenemos en los códigos, en las leyes. No se agota en eso. No se debería agotar, pero es lo que nos enseñaron. Y lo enseñaron mal. Debemos ir a la pausa, pero ¿cómo vamos a superar esta etapa del derecho en Paraguay? ¿Qué tenemos para el frente? ¿Qué esperanza tenemos? Pues realmente lo que vos estás diciendo como profesional, te digo, muy esperanzador en el sentido de que es una evolución positiva en el mundo del derecho. Ya volvemos.
Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor profesor ministro de la Corte, Víctor Ríos Ojea. Querido ministro, cuando nos das este mensaje, y como profesional te digo, me incluyo, es un mensaje esperanzador de que los administradores de justicia salgan de ese formalismo obtuso y extremo, en el sentido de lo que es la ley, acá dice esto y chau. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que nosotros los abogados no nos enteramos que con la aprobación de la Constitución de 1992 en Paraguay se produjo un cambio paradigmático. Con la Constitución de 1992 claramente el positivismo en Paraguay llegó, por lo menos constitucionalmente, a su fin. La de 92, la Constitución del 92, instala en nuestro país el Estado constitucional de derecho, con derechos constitucionalizados. En un Estado constitucional de derecho, con derechos constitucionalizados, hay, por ejemplo, los derechos establecidos en la Constitución no necesitan ser reglamentados por el Parlamento para que sean aplicados. Tienen que ser aplicados directamente. Son de aplicación directa, son imperativos. Además, los principios y valores cumplen una función, una tarea fundamental. Bueno, entonces me van a decir, pero ¿cuáles son esos principios y esos valores? Bueno, mira lo que te dice tu Constitución. La Constitución nos dice que es democrática. Por lo tanto, hay que ir a la teoría de la democracia. La Constitución nos dice, yo tengo sentido, dice la Constitución de Paraguay, en la medida en que estoy para proteger la dignidad humana. Entonces hay que buscar el concepto de dignidad humana. ¿Qué es dignidad humana? La dignidad humana tiene por lo menos dos conceptos posibles. Hay un concepto formal que es el que todos conocemos, que es el concepto liberal clásico que viene de Emmanuel Kant y compañía, que dice que el ser humano, por el solo hecho de ser humano, no puede ser utilizado como herramienta, como instrumento. O sea, yo no puedo utilizar a los amigos que están como camarógrafos como una herramienta, como si fuera un arado, un tractor. Ellos debo respetarlos por el solo hecho de ser humanos, no los puedo utilizar como medio para llegar a un fin. Pero hay un concepto material que dice, está bien, pero eso no es suficiente, porque con el concepto formal yo puedo decir, bueno, yo le respeto a los amigos camarógrafos, pero veo que tienen hambre, que tienen frío, que no tienen casa, pero ese no es mi problema. No tengo ninguna obligación ética en ese caso, porque cumplo con mi obligación ética no utilizándolos a ellos como herramienta. El concepto material dice, no, si vos estás en un Estado constitucional de derecho, tenés la obligación ética, sobre todo si sos autoridad pública y sobre todo si sos magistrado, de garantizar a ese ser humano ciertos principios materiales básicos para que pueda vivir dignamente. ¿Cuáles son? Vivienda, vestimenta. Exacto. Solito sacaste. Vivienda. Para empezar, comer. Claro. Vivienda. Educación. Educación. Vestimenta. Salud. Beber. Por lo tanto, esa es una obligación de la sociedad, de los órganos públicos legalmente constituidos en el Paraguay, en un Estado, porque es un Estado constitucional de derecho. Entonces, no hay forma de garantizar la dignidad de alguien si ese alguien no tiene forma de comer, no está comiendo, no tiene casa. Y yo tengo responsabilidad pública, bueno, entonces estoy obligado a encontrar la manera, a encontrar los recursos, a encontrar las herramientas para que ese ser humano, ese prójimo pueda comer. Y evitar a que sea condenado o condenada al hambre. Entonces, ¿cómo como juez me voy a despreocupar si sé que a consecuencia de mi sentencia una persona puede pasar hambre? No me puedo despreocupar. Por lo tanto, tengo que buscar la manera de que mi sentencia no sea... Porque, a ver, si yo voy a un proceso judicial, voy con la intención de por lo menos que me respeten mi dignidad,
¿Qué sentido tiene ir al proceso judicial si me dicen, yo ni siquiera te garantizo tu dignidad? Al terminar este proceso judicial puedes terminar en la calle, puedes terminar sin casa, puedes terminar sin posibilidad de Inhibido comer, por vida, inhibido de por inhabilitado. vida, y a nadie le va a preocupar. Entonces, esto se entiende si se parte del nuevo paradigma que impuso la Constitución de 1992. Es una Constitución post-positivista. De la lectura desde el positivismo decimonónico de la Constitución y te lleva a una conclusión pobre a eso que vos decís cuando dice el juez. No, la ley dice esto, y dura es la ley, pero es la ley. Ah, pues entonces, porque dura es la ley, mañana van a aprobar una ley que digan que el hombre tranquilamente puede golpear a su mujer. Pero, ministro, es lo que vos dijiste. En algunos momentos, sobre todo en el fascismo, el nazismo, bueno, y era legal matar judíos, entonces vos cumpliste la ley. Entonces, claro, entonces ahí aparece autores como Gustav Radbruch, el alemán, dice, no, a ver, tiene que haber cierto sentido de justicia en la ley para que sea derecho, si no, no es derecho, porque atenta contra la dignidad humana. Ahí es donde vos decís la búsqueda de la justicia del juez, claro, que debería ser inherente. Y fíjate qué hicieron para que no ocurra más lo de Hitler o de Stroessner en Paraguay, que podía aprobar la ley 209 esta. Constitucionalizaron los derechos. Entonces nuestros amigos camarógrafos, de la gente de tu producción, hoy no dependen de la mayoría circunstancial del Parlamento, porque sus derechos están garantizados en la Constitución. La vida digna, libertad, medio ambiente saludable. Entonces, hoy alguien en el Parlamento puede tener unanimidad, pero hay leyes que no van a poder aprobar porque la Constitución les prohíbe. Los ciudadanos tienen la garantía de una Constitución que les dice, mire señor, su derecho está en la Constitución. Si la mayoría del Parlamento resuelve algo que va en contra de un derecho constitucional suyo, esa ley es inconstitucional. Y además están los tratados internacionales. Fíjate la crisis, fíjate la pobreza la insuficiencia del positivismo para poder entender cómo funciona el derecho en Paraguay. Primero está la Constitución, sí, después los tratados internacionales, en un tercer escalón está la ley. Entonces un juez que esté diciendo la ley, bueno, está trabajando casi en el subsuelo. Hay que empezar con la Constitución, después los tratados internacionales, después está la ley. Ese es en este marco tenemos que interpretar, con este contexto tenemos que interpretar los procesos judiciales y la labor de los jueces. La labor de los jueces. Lo que pasa es que en 1992 aprobamos una nueva constitución pospositivista, pero seguimos trabajando con un criterio, con una mentalidad absolutamente positivista, cuadrada, positivista. Es decir, como era vino nuevo en odre viejo. ¿Cuál es la esperanza? Y hay que trabajar intensamente en reformular los programas de estudio en las facultades. Nosotros por eso tuvimos ahora un primer encuentro con profesores de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, trabajar con la argumentación jurídica. Ahora hay una especialización muy interesante en argumentación jurídica, en materia del ejercicio en sí de la potestad de resolución de los jueces. Nosotros ahora hace poco emitimos una sentencia en la Sala Constitucional, sentencia citada en la última edición de la obra fundamental del profesor Jordi Ferrer, el español, cita una sentencia de la Sala Constitucional de Paraguay de abril de este año, donde decimos claramente a los jueces, señores jueces, ustedes cuando resuelven algo, no tienen que decir que están resolviendo porque es el criterio de ustedes. Tienen que explicar por qué. Eso de, es criterio de esta magistratura, es lo más autoritario que pueda existir. Claro, carece de toda fundamentación legítima. A mí no me interesa el criterio de alguien, excepto el criterio de mi esposa, ¿verdad? Ese sí me interesa. Ese es otro tipo de criterio, ministro, ahí yo me uno. Pero si yo soy juez y le digo al prójimo, me dice, señor juez, ¿pero por qué usted emitió esta sentencia en mi contra? Es mi criterio. No, es lo más autoritario. Claro. Entonces, ese es el razonamiento probatorio. Yo tengo que explicar cuáles son las pruebas que tuve en cuenta,
cómo las valoré, qué peso di a las pruebas y por qué las pruebas de las otras partes tienen menor peso. Y esa es la base de una resolución legitimada democráticamente. Esto es muy interesante porque la Sala Constitucional, en un caso civil, dijo eso claramente. Señores, porque inclusive uno puede tener razón. Puede ser que el criterio del juez coincida con la verdad, pero a mí no me interesa su subjetividad, Claro. lo que él piensa, sino lo que está en el proceso, las pruebas del proceso. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que también hay que cambiar esa actitud. Fíjate, en primer lugar, formalismo absoluto. Y en segundo lugar, subjetivismo absoluto a la hora de tomar una decisión. No es el criterio del juez el que importa. Lo que importa son las pruebas arrimadas, admitidas y producidas en el proceso. Por eso es un error del Código Procesal Civil, por ejemplo, y también penal, cuando dice el juez debe formar su convicción aplicando las reglas de la sana crítica. No es la convicción. Yo puedo estar convencido que vos sos inocente, pero las pruebas me llevan a que sí sos culpable. Entonces tengo que Obrar en consecuencia. Por eso la obra del profesor Jordi Ferrer se titula Prueba sin convicción. Es la prueba, no la convicción. En nuestros códigos procesales hablan de convicción y sana crítica, son incompatibles. La sana crítica son reglas lógicas objetivas. Si aplicas sana crítica no interesa tu convicción, interesa los resultados de la valoración probatoria. Es típico que uno diga en el campo, por ejemplo, yo soy campesino, Mawai coimo ataco fulano o yapóbates. ¿Por qué? Y muchas veces uno está convencido de que ese fulano no es capaz de hacer algo, pero después me traen la prueba y tengo que rendirme ante las pruebas. Bueno, eso también estamos empezando a cambiar. ¿Por qué? Porque es un mandato constitucional. La verdad importa. Y la verdad no es el criterio del juez, no es la subjetividad del juez, es lo que surge de las pruebas producidas en el proceso. Por eso también es inconstitucional ese artículo del Código Procesal que dice que el juez no está obligado a valorar todas las pruebas. ¿Cómo que no? Claro. Si se produjeron, todas las pruebas deben ser valoradas. Totalmente. Y explicar finalmente por qué las pruebas de una parte tienen mayor peso que las pruebas de la otra parte. Y debo explicar a la parte perdidosa por qué sus pruebas son insuficientes. Por lo tanto, tengo que valorar absolutamente todas las pruebas producidas en el proceso. Bueno, de todo eso se ocupa esta tesis. Lógicamente, no es un desarrollo definitivo, hay cuestiones que hay que ir cambiando. Acá, por ejemplo, yo hablé de la verdad hermenéutica, hay algo de hermenéutica también, pero la hermenéutica como corriente filosófica, Gadamer, Heidegger y compañía. Yo hablé aquí de la verdad hermenéutica. Cuando voy a Girona, bueno, el profesor Ferrer habla de la verdad por correspondencia. ¿Qué significa verdad por correspondencia? Cuando mi relato coincide con lo ocurrido en la realidad. Entonces, esa es la verdad. Nunca va a ser exacta, no hay certeza. Siempre va a quedar algo suelto. Y sobre todo el juez que no estuvo en el momento en que ocurrió el hecho, tiene que resolver en base a los relatos que traen las partes. Puede ser que realmente las pruebas de la parte que tenga mayor peso no coincida con lo que ocurrió en la realidad, pero ese es un problema en la práctica que es insoluble. Nunca hay certeza, nunca tenés certeza. Lo que uno dice cuando resuelve un caso es las pruebas de esta parte tienen mayor peso. En consecuencia, resuelvo en base a estas pruebas. No quiere decir que sea la verdad absoluta, certeza absoluta sobre lo ocurrido. Ministro, cuando estabas hablando del orden de prelación entre la Constitución, convenios internacionales, leyes, la garantía constitucional, en un castellano simple para la gente que nos escucha, para los que no son colegas, entonces el bastión constitucional en el cual uno puede reclamar su derecho o su dignidad
en el caso de lo que dijiste, sería una acción de inconstitucionalidad ante una resolución. Sí, puede ser una acción de inconstitucionalidad, pero eso tiene que darse en todos los procesos. O sea, el juez tiene que permanentemente estar cuidando de la dignidad humana porque es el mandato constitucional. Pero El juez no puede ser una esfinge. ¿Qué es la esfinge? Es que está ahí. Está ahí. Y cuando habla nadie le entiende. Esto de que el juez solo habla por su sentencia. Y encima cuando usa unos latinismos impresionantes. Y el justiciable, como nos gusta decir, a veces no tiene la primaria terminada o directamente es analfabeta y vos estás hablándole en latín. ¿De qué legitimidad del proceso judicial se puede hablar así? Por eso a mí me parece muy interesante, ahora la Corte se va a sumar a la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro. La Universidad Nacional de Pilar es una de las primeras universidades del Paraguay que se suma a la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro, que te dice que vos como servidor público tenés que hablar en un lenguaje como para que te entienda el destinatario de esa tu decisión. Claro. Eso significa menos latinismos en la sentencia. Eso significa menos extranjerismo, hablar en un lenguaje porque no es una tesis doctoral. Esa sentencia judicial es una herramienta para el ciudadano de a pie. Tiene que entender lo que estás escribiendo. Por eso es que también se está trabajando intensamente a nivel ya iberoamericano en protocolos de lenguaje claro. Por eso el juez ya no puede hoy sostener que solo habla a través de su sentencia, que es lo que nos enseñaron toda la vida. Claro. No, hoy tiene que uno hablar a través de su sentencia en un lenguaje claro. En Y si hace falta simple, como digo yo. castellano simple, porque es una herramienta para la vida. Yo le estoy diciendo al prójimo, mire, lo estoy desalojando. Estoy ordenando que usted salga de la casa donde vivió 5 años con su familia. Por lo menos tengo que decirle claramente, tiene que entender lo que dice ese documento. O si no, lógicamente la gente termina desconfiando de todos nosotros los abogados. No, me está jugando en latín. ¿Qué me está diciendo? Latín, No entiendo. Entonces, lenguaje claro, fundamental. Y bueno, la Corte hoy se suma también a esa red iberoamericana. Entonces, hay que empezar a desestructurarse. O sea, y decía, ¿cuál es la imagen típica del juez? Callado, encima... Deshumanizado. Deshumanizado. Y formal. Formal, casi nunca habla, y cuando habla nadie lo entiende. A veces ni los abogados lo entienden, menos los pobres prójimos que van a pedir justicia. Totalmente. Entonces, yo estoy aquí, casi no hablo, y si hablo, nadie me entiende. Y lo que yo digo es una esfinge. Y lo que yo digo aquí, no, estamos hablando, el juez es un ser humano como cualquiera. Tiene sus debilidades, tiene sus preconceptos, tiene sus prejuicios, tiene sus dolores, tiene sus malos momentos, etcétera, etcétera. Es un ciudadano de la sociedad, forma parte de la misma sociedad del que va a pedir justicia. Entonces tienen que hablarle en ese lenguaje propio de la sociedad, que lo entiendan. Ahora, me gustan los latinismos, los extranjerismos, los tecnicismos, me gusta ser barroco. Bueno, entonces hago una tesis doctoral. Totalmente. Y me voy frente a los doctores, y ahí que me evalúen. Pero cuando tengo que resolver la vida de un prójimo, de un ciudadano común y corriente, tengo que hablarle en un lenguaje que entienda ese prójimo. Totalmente. El justiciable debe entender lo que le están diciendo. Y esa es una forma también de respetarle su dignidad, porque si le estoy decidiendo sacarlo de su casa, o estoy decidiendo que perdió la propiedad sobre un inmueble, y encima le hablo en un lenguaje que no entiende, es una falta absoluta de respeto a su dignidad. Totalmente, hasta se podría decir una burla. Etos y legitimidad del proceso judicial, querido ministro, una última invitación para el jueves 26, si podés dar para cerrar el programa. Bueno, los espero y las espero el próximo 26 en la Universidad Columbia del Paraguay,
Les aseguro que la presentación es mucho más interesante que la que yo hice acá, porque va a estar el doctor Rodolfo Vigo, un gran y filósofo, también el doctor Melgarejo, y bueno, vamos a tener ahí la posibilidad de escuchar una explicación mucho más clara de etos y legitimidad del proceso judicial, que es el último trabajo mío que, bueno, ahora va a estar a consideración del gran público. ¿Horario, ministro? 19 horas. 19 horas. Sí. Doctor profesor Joel Melgarejo, me des una visita, por la otra vez estuve viendo tu web, quiero hablar contigo también. Mi querido ministro, magistral la charla como siempre, estimate la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.